En el silencio de un camino polvoriento de Castilla, una patrulla de soldados franceses avanza, confiada. De repente, un disparo. Un soldado cae. Gritos, confusión. Otro disparo desde una loma cercana. El pánico se apodera de ellos. No ven a nadie, solo sienten la muerte invisible que los acecha. No era un general, no tenía un ejército regular, no vestía uniformes brillantes ni ostentaba medallas. Pero Napoleón Bonaparte, el hombre que doblegó a imperios y redibujó el mapa de Europa, temía su nombre. Este es Juan Martín Díez, el empecinado. Para entender a este hombre hay que viajar a su tierra, a Castrillo de Duero, en Valladolid. Allí nació en 1775, en una familia de agricultores. Su apodo no venía de una hazaña, sino del fango, del lodo negro y pegajoso, la pecina, que cubría los arroyos de su pueblo. Le llamaban empecinado, como a todos sus vecinos, pero en él, ese nombre se convertiría en sinónimo de algo más, de tenacidad, de una voluntad imposible de doblegar. Era testarudo, indomable, un hombre de la tierra, forjado por el sol y el frío de la meseta. Su primer encuentro con los franceses no fue en 1808. Ya en 1793, durante la Guerra del Rosellón, se alistó y conoció de primera mano la disciplina y las tácticas del ejército francés. Esa experiencia sembró en él una semilla de odio hacia el invasor, una semilla que esperaría el momento justo para germinar. España, a principios del siglo XIX, era un polvorín a punto de estallar, y Juan Martín sería una de sus llamas más feroces. El año 1808 cambió la historia de España para siempre. Con la excusa de invadir Portugal, Napoleón introdujo sus tropas en la península gracias al Tratado de Fontainebleau, firmado con un gobierno español débil y corrupto, pero sus intenciones eran otras. Tras el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona, Napoleón sentó a su hermano, José Bonaparte, en el trono español. Pensó que sería una conquista fácil, pero subestimó el carácter de un pueblo. El 2 de mayo, Madrid se levantó en armas y la chispa prendió por todo el país. No era un ejército contra otro, era una nación entera que se negaba a ser sometida. En ese caos, Juan Martín Díez no esperó órdenes. Reunió a un puñado de hombres de su confianza, su hermano, sus primos, sus vecinos. No eran soldados profesionales, eran campesinos, pastores, arrieros, hombres que conocían cada colina, cada arroyo, cada sendero oculto de Castilla como la palma de su mano. Su primer golpe, cerca de Aranda de Duero, fue una declaración de intenciones. Interceptaron a un correo francés y se apoderaron de su valiosa correspondencia. La leyenda había comenzado. Los generales franceses, acostumbrados a grandes batallas en campo abierto, pronto descubrirían que en España la guerra sería diferente. En sus mapas, las rutas principales estaban claras, pero había zonas, vastas extensiones de terreno, que se convirtieron en un agujero negro para sus tropas. Un general señalaría una comarca y diría a sus oficiales: ahí está el empecinado, evítenla a toda costa. Aquí es donde nace la guerra de guerrillas, una forma de combatir que desesperó al mejor ejército del mundo. El empecinado no presentaba batalla frontal, eso era un suicidio. Su genio radicaba en la asimetría. Sus tácticas eran un manual de supervivencia y acoso constante. Emboscadas relámpago, aparecían de la nada, atacaban una columna o un convoy de suministros y se desvanecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Ataques nocturnos a pequeñas guarniciones, sembrando el terror y la paranoia. Sabotajes continuos, destruyendo puentes y cortando las líneas de comunicación. Su movilidad era absoluta. Su lema, nunca dormir 2 noches en el mismo sitio. Pero su arma más poderosa no era el trabuco ni el sable, sino la gente. La población local era sus ojos y sus oídos. Cada campesino, cada pastor, cada mujer en el mercado era un espía potencial que le informaba de los movimientos franceses. Los franceses estaban ciegos en un territorio hostil, mientras que el empecinado lo veía todo. Sus hazañas se contaban de pueblo en pueblo, convirtiéndose en leyenda. La emboscada de Aranda, la liberación de prisioneros españoles casi a las puertas de Madrid, la captura de importantes oficiales franceses por los que pedía rescate. Cada acción, por pequeña que fuera, minaba la moral del invasor y elevaba la del pueblo.
Los soldados de Napoleón, veteranos de 100 batallas, susurraban con miedo que Castilla tenía un demonio y que ese demonio llevaba un trabuco. La efectividad del empecinado fue tal que su nombre empezó a aparecer con frecuencia alarmante en los informes que llegaban a París. Ya no era un simple bandido, era un problema estratégico. Napoleón, obsesionado con el control, no podía entender cómo un simple campesino podía desafiar su poder. Se destinaron miles de soldados, regimientos enteros, con una única misión: capturar o matar al empecinado. Pero era como intentar atrapar el humo con las manos. Mientras los franceses organizaban complejas operaciones de rastreo, Juan Martín ya estaba a kilómetros de distancia, atacando un convoy de víveres esencial para el ejército que asediaba Zaragoza o liberando una ciudad. Su lucha no era solo militar, era logística. Creó un infierno para las líneas de suministro francesas. Un ejército necesita comida, armas, municiones, correo. Y el empecinado se aseguró de que todo eso llegara tarde, mal o nunca. Su impacto fue inmenso. Atrapó a miles de soldados franceses en una guerra de desgaste, impidiendo que pudieran unirse a frentes más importantes. Napoleón podía derrotar a los ejércitos de Austria, Prusia o Rusia en una batalla campal, pero no podía derrotar a un hombre que se negaba a luchar como los ejércitos. No podía vencer a una idea, al espíritu de resistencia de todo un pueblo encarnado en un solo hombre. Finalmente, tras 6 largos años de sangre y fuego, la guerra terminó. Napoleón fue derrotado y en 1814 el rey deseado, Fernando VII, regresó a España. El país entero celebró, pensando que los sacrificios habían valido la pena. Pero el rey tenía otros planes. Educado en el absolutismo, una de sus primeras decisiones fue abolir la Constitución de 1812, la PEPA, una de las más liberales de su tiempo, y por la que hombres como el empecinado habían luchado creyendo en una España más justa y libre. Juan Martín, que había sido nombrado mariscal de campo por sus méritos de guerra, no podía aceptar esa traición. Él había luchado contra un tirano extranjero para no tener que arrodillarse ante uno propio. Defendió la Constitución y las libertades, convirtiéndose en un enemigo para el mismo rey al que había ayudado a recuperar el trono. La ironía fue brutal y cruel. El héroe de la independencia pasó a ser un proscrito en su propia patria. Fue perseguido, capturado a traición y sometido a un calvario humillante. Lo pasearon en una jaula como a una bestia salvaje. Finalmente, en 1825, en Roa de Duero, fue condenado a la horca. Cuentan que, en un último acto de desafío indomable, rompió sus cadenas y se lanzó contra sus verdugos antes de ser abatido. Así pagó España a uno de sus hijos más valientes. La historia a veces es ingrata con sus héroes. Pero el legado de Juan Martín Díez, el empecinado, trasciende su trágico final. No ganó batallas gigantescas ni conquistó territorios. Ganó algo mucho más difícil: el respeto de un imperio y el miedo personal del hombre más poderoso de Europa. Demostró que la voluntad de un pueblo libre, unida y decidida, es un arma más poderosa que cualquier ejército. Él fue el símbolo de esa España que nunca se rinde. Ese fue el empecinado, el guerrillero de Castilla que convirtió los campos de su tierra en un infierno para Napoleón. Su nombre, nacido del barro, quedó grabado para siempre en la historia con letras de fuego y leyenda. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. ¡Hasta pronto!